Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos los hermanos, a todos los radios escuchas que nos están escuchando en su programa Estremeciendo la Conciencia por el Poder de la Palabra. Esta que le hable es su hermana Yareli López, que les saluda en el amor de Jesucristo. Amén. Dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos concede un miércoles más estar aquí al frente. El miércoles pasado no pudimos, ¿verdad?, estar presentes en la programación. Gloria a Jesús. Quisimos dar espacio a la familia, amén, a las preparaciones, ¿verdad?, que tenían en esa semana. Gloria a Jesús, pero ya estamos de vuelta aquí. Amén, cumpliendo con la encomienda que el Señor nos ha dado de tener este programa al frente. Gloria a Jesús, para gloria y honra de su nombre. Queremos, amén, en esta preciosa noche hablar algo de la palabra del Señor, una pequeña reflexión o un mensaje a la conciencia. Gloria a Jesús, de parte del Señor, el cual el Señor nos ha inquietado a traer este tema. Vamos a orar, ¿verdad?, para presentarnos ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero queremos, amén, extenderle también una invitación a nuestra congregación donde nosotros, amén, nos congregamos, amén, donde nuestra pastora se llama la reverenda Aurea Núñez y Rey Núñez, donde estamos ubicados en la 8121 de Culebra Road, aquí en San Antonio, Texas. Si usted está cerca y quiere visitarnos con el permiso de su pastor, o si no tiene una iglesia, pues esta puede hacer la suya. Allí estamos adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y verdaderamente que allí estamos recibiendo bendición. Gloria a Jesús. Así que ya nos presentamos, gloria a Dios, y le enviamos un gran saludo a nuestra pastora y a los miembros de nuestra iglesia. Amén. Allí donde nosotros, pues, unánime juntos adoramos a un Dios de poder. Vamos, amén, a elevarnos al trono de la gracia de nuestro Señor para, amén, presentarnos en esta preciosa noche, para que el Señor nos hable a través de su poderosa palabra en la reflexión que traigamos en esta noche de parte de Dios. Amantísimo Padre Celestial, delante de tu presencia una vez más, Señor, nos encontramos dándote gracias por el privilegio que tú nos concedes un miércoles más de estar aquí al frente, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, nos presentamos ante ti dándote gracias, dando honor, Señor, a tu poder, Señor amado, al poder que tiene tu palabra para estremecer nuestra conciencia, nuestro corazón, Señor amado, nuestra alma, para, Señor, nosotros, Señor, tener conciencia en el tiempo, Señor, o en la condición en que estamos viviendo. Te pedimos en esta noche que a través de la poderosa palabra tuya, tú nos traigas, Señor amado, un refrigerio. Tú nos traigas una palabra poderosa que impacte nuestra vida. Que no solamente la oigamos, sino, Señor, que seamos practicantes de tu poderosa palabra. Que podamos atesorarla en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Y que podamos cada día, Señor, amar cada día, Señor, los estatutos y mandamientos que tú nos traes a través de tu palabra, para que sea de bendición a nuestra vida. Todo esto te lo pido, Dios mío, esperando que tú prepares los corazones de todos los radioescuchas que están en esta hora, Señor, conectados a través de Voz Palabra de Vida, Señor, para escuchar tu poderosa palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le pedimos, amén, en esta noche que usted llame, busque a un familiar o a un amigo y notifíquele que ya empezó el programa Estremeciendo la Conciencia por el Poder de la Palabra. Hermanos, para que sea beneficiado de esta poderosa palabra. En estos días, amén, yo estaba meditando en el Señor y yo le daba gracias al Señor por esta poderosa palabra, hermano, porque verdaderamente cada vez que nos introducimos y la escudriñamos, hallamos vida, hallamos alimento espiritual para nuestra vida, y verdaderamente la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios nos guía. Que yo me he puesto a pensar en estos días, como le estaba diciendo, que venía a mi mente, qué difícil sería para el cristiano el que nosotros viviéramos sin esta palabra. Si viviéramos sin escudriñarla, si viviéramos, amén, con el desconocimiento de las promesas que el Señor nos tiene a través de ella. Esta palabra transforma. Esta palabra, yo digo que es todo, mi hermano. Es todo. Es el mismo Dios hablándole a su pueblo. Es el mismo Dios guiándonos a nosotros a través de ella, de cómo tenemos que guiarnos y andar. Y quiero buscar, amén, con ustedes, que ustedes me acompañen a la palabra del Señor, y vamos a buscar en el libro de Éxodos. Amén. Vamos a buscar en el libro de Éxodos, capítulo 33, versículo 15. Una porción bíblica, un texto muy pequeño, pero que
amén, en esta semana el Señor pues me tenía muy inquieta. Y mientras pasaban los días, el Señor me hablaba a través de esta historia, de esta porción bíblica. Y yo quiero compartirla con todos ustedes. Gloria a Jesús. Vamos a buscar en Éxodos 33:15 y dice la poderosa palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y dice la palabra del Señor nuevamente en el versículo 15 del capítulo 33 de Éxodos. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y vamos a estar hablando bajo el tema: la presencia de Dios en el ministerio. Vamos a estar hablando bajo este tema porque en estos días el Señor me ha estado confirmando lo que en esta noche, en la pequeña reflexión que queremos traer en esta noche. Es bien importante que usted y yo entendamos que la presencia de Dios es muy importante en el ministerio. Y vamos a tomar de ejemplo esta historia bíblica. Todo es con base bíblica. Esta historia bíblica nos habla a través de un hombre escogido, elegido y llamado por Dios, llamado Moisés. Un hombre con imperfecciones. Un hombre que era un ser humano, un hombre que había fallado quizás ante el mundo, ante la sociedad en el tiempo en que él vivía, que quizás no llenaba los requisitos según el hombre, amén, ocularmente viendo el mundo, ¿verdad? La gente que le rodeaba, su familia, quizás sus allegados. Usted conoce la historia de Moisés, cómo él nació. Usted conoce la historia de Moisés, que se crió en el palacio del faraón, que lo crió, amén, la hija del faraón, pero que tenía una niñera, amén, que era su propia madre, porque así Dios permitió que sucedieran las cosas. Dios permitió esto en la vida de Moisés porque quería en Moisés transformar un carácter. Quería transformar en Moisés quizás una persona apta para un ministerio. Sabemos que Moisés pasó por muchas situaciones desde su niñez, como la primera amenaza que tuvo de muerte contra su vida, en el cual su madre tuvo, amén, que inventárselas para poder preservar la vida de su propio hijo. Pero Dios, conociendo todas las cosas que iban a suceder en la vida de este hombre, el Señor preservó su vida y acomodó todo en su lugar para que su propia madre fuera quien lo criara como, amén, como la niñera en estos tiempos le llamamos, de Moisés, para trabajar para la hija del faraón, en la cual encontró a Moisés en el río. Esta historia me impacta mucho porque a través de la historia de este hombre nos muestra la imperfección que había en él como hombre, como ser humano. Era un hombre que no tenía paciencia. Era un hombre que por más, amén, conocimiento, escrituralmente hablando, quizás por el tipo de educación que quizás recibió en el palacio del faraón, conocía la lengua quizá hebrea como egipcia, no sé, fue un hombre ilustre. Habla la palabra que era un hombre inteligente por la manera en que lo criaron. Pero llegó un momento en que la parte humana de él se reflejó. En aquel momento, cuando observa, amén, que están, amén, discutiendo, aleluya, un hebreo y lo asesinan. Y él pues sale en su defensa, amén, perdón, el Moisés, aleluya, asesina a un egipcio cuando ve que está maltratando a un hebreo. Y luego Moisés sale huyendo porque sabía que lo andaban buscando, amén, por el hecho que él había cometido de asesinato. Este hombre sale, pero sale, amén, a ser, aleluya, de ser un hijo de una hija de un faraón de un palacio, a un lugar donde él tuvo que ser capacitado como pastor de ovejas. En aquel lugar Dios, aleluya, le preparó en su carácter. Cuando Dios lo llama y le dice, amén, en aquella salsa ardiendo que lo iba a utilizar como libertador de un pueblo, era porque ya había pasado un proceso por el cual él estaba ya
casi listo para poder guiar a este pueblo. ¿Por qué digo casi listo? Porque no todo el tiempo vamos a estar listos en totalidad, porque hay una humanidad en nuestro ser. Amén. Y siempre como seres humanos, por más ministerio que Dios nos entregue, podremos cometer errores como humanos que somos. Pero por eso es tan importante que la presencia de Dios esté en el llamado que Dios nos hace y que en todo momento su guianza esté en nosotros. Por eso pusimos como tema, amén, la presencia de Dios en el ministerio. Moisés pasó muchas situaciones. Resumiendo la historia, luego que Dios lo envía a Egipto para sacar a un pueblo con mano poderosa, luego de que Él lo lleva al desierto, el pueblo estaba actuando, amén, como dice la palabra y lo registra, un pueblo de Duraselvi, un pueblo terco, un pueblo que no era conforme con lo que Dios ya había hecho con ellos, de haberlos sacado con mano poderosa. Moisés estaba tratando con este tipo de pueblo, con este tipo de carácter, amén, de un pueblo que Dios le había dado a él para que él lo dirigiera. Lo que quiero llegar, mi hermano, es un suceso que sucedió, que hizo que Moisés, a pesar de que Dios lo había enviado para libertar a un pueblo con mano poderosa y lo acompañó a aquel lugar, también Moisés en este momento, nuevamente en la porción bíblica que estamos, amén, mencionando en esta noche, vuelve y le dice al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Moisés sabía que si la presencia de Dios no iba con ellos, iban a perecer en el desierto en ese camino. Pero ¿por qué Moisés? ¿Qué fue lo que despertó, amén, ese deseo de hablar con Dios y decirle que si su presencia no iba con él, él no quería que lo enviara? Gloria a Jesús. Y no quería que lo sacaran de aquel lugar para continuar su peregrinación en el desierto. Sucedieron cosas, mi hermano. El pueblo de Israel había salido, amén, rumbo a la tierra que Dios le había prometido después que salió de Egipto. Este pueblo, aleluya, mientras estuvo en aquel lugar, Moisés tuvo un encuentro con el Señor cara a cara. Cuando hablamos cara a cara, no fue que él habló cara a cara. Cuando habla la palabra que Moisés hablaba cara a cara con Dios, lo que quiere decir es que hablaba tú a tú con Dios. No era que veía el rostro de Dios. Nadie hasta ahora ha visto el rostro de Dios. Aleluya. Simplemente lo que quiere decir era que Moisés hablaba con Dios. Tú a tú, tenía esa relación cerca con Dios. Moisés fue y subió al monte por mandato de Dios. Sube a aquel lugar para hablar con Dios. Dios le da unos estatutos, unos 10 mandamientos para que dirigiera, amén, al pueblo a la corrección y a la rectitud delante de él. Eran unos 10 mandamientos que hasta el día de hoy siguen siendo activos, siguen siendo vigentes. Gloria a Jesús. Esos 10 mandamientos eran los que iban a mantener al pueblo derecho, aleluya, para que el pueblo se dejara llevar por unas directrices de cómo tenían que vivir una vida delante de Dios. Sucede que cuando Moisés baja con los 10 mandamientos hacia el pueblo, se da cuenta que cuando él se ausentó, el pueblo se había torcido hacia otros dioses. El pueblo había construido un becerro de oro y se había vuelto un pueblo idólatra, dándole la espalda a Dios. Un Dios que lo había sacado con mano poderosa. No había sido el becerro de oro. No había sido los dioses a los cuales ellos se estaban inclinando. Era el Dios todopoderoso que los había sacado con milagros y prodigios, con aquellas plagas manifiestas, para que el pueblo supiera que al Dios que ellos le servían era un Dios de poder. Fíjese, y qué fácil al pueblo se le olvidó. Pero ¿sabe una cosa? Cuando de momento el Señor habla con Moisés, porque Moisés, aleluya, se encendió en gran ira, a tal manera que tiró las tablas y se rompieron.
Moisés tuvo que ir nuevamente ante la presencia de Dios. Dios tuvo una conversación con Moisés y le dijo: este pueblo es de dura cerviz. Este pueblo es un pueblo muy rebelde. Estoy palabreciando, amén, el capítulo 32 para llegar al 33. Y el Señor les dice: quieren ir a la tierra prometida, les enviaré un ángel para que los acompañe. Cuando el pueblo y Moisés baja con la dirección de Dios para darle este mensaje al pueblo, el pueblo cayó en luto. El pueblo se entristeció porque ya Dios no quería andar con ellos, sino que iba a enviar un sustituto para que los guiara por el desierto. De tal manera que el pueblo se humilló. La Biblia dice que el pueblo cayó en luto, en gran tristeza, porque sabía que si Dios tomaba la decisión de ya no ir con ellos, la presencia de Dios no estaría presente, sino un sustituto, que era un ángel. Moisés habla con Dios, y cuando habla con Dios le dice: Señor, aleluya. En el capítulo 33 estamos hablando del versículo 13, dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que este pueblo es tuyo. Y él le dijo, mira lo que le dijo Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces Moisés le dice en el versículo 15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios en ese momento le dijo que iba a ir con ellos porque ellos reconocían quién era Dios. Llegaron a rectificar el error tan grande que habían cometido de haber hecho un becerro de oro e inclinarse a otro Dios que no tenía vida, que no tenía poder, como al Dios que ellos le servían. Cuando se dieron cuenta del grave error, se arrepintieron y compungieron sus almas, su corazón, y nuevamente quisieron rectificar su error. Dios, en su misericordia, por la intercesión que hizo Moisés por el pueblo, les dijo en el versículo 14: mi presencia irá contigo y daré descanso. Y el mismo Moisés le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mi hermano, quise entrar en una introducción de esta porción bíblica, porque en esta historia, ¿sabe por qué? Porque una de las situaciones que estamos viviendo hoy en día y que queremos aplicar con esta porción y esta historia bíblica es que aquel que es llamado por Dios y escogido por Dios tiene que procurar que la presencia de Dios siempre ande con él. ¿Por qué hablé de la condición del pueblo? Porque muchas veces queremos ministerios, queremos que Dios nos llame, que Dios nos levante, pero se nos olvida que el llamado que Dios nos hace no es un llamado fácil, aunque es un llamado que se oye muy bonito, que Dios te llama al pastorado, que Dios te llama al evangelismo, que Dios te llama a las misiones, que Dios te llama como profeta, que Dios te llama, aleluya, como maestro de su palabra. Se oye muy bonito los títulos, pero lo que conlleva a ese llamado muchas veces lo que trae son pruebas, son situaciones difíciles que tenemos que afrontar ante un llamado que Dios nos hace. Moisés sabía el llamado que Dios le había hecho, pero no sabía con el pueblo que se iba a enfrentar hasta que no estuvo en medio del pueblo como líder, llevando el mensaje de Dios directamente al pueblo, como intermediario, amén, que Dios tenía a Moisés para que el pueblo escuchara la voz de Dios. O sea, cuando Dios llama, Dios escoge. Pero antes de todo esto, Moisés fue capacitado para poder ejercer un llamado. Por lo tanto, cuando Dios llama, cuando Dios escoge, no es para salir corriendo inmediatamente a ejercer lo que Dios nos ha dicho que hará de nosotros, sino que nos está avisando de que ya comienza el tiempo de nosotros pasar por el proceso de preparación, por el proceso de capacitación, por el proceso de aprender
para cuando llegues el momento de entrar dentro de lo que es el ministerio, de llevar la poderosa palabra de Dios. Entonces, cuando te encuentres con un pueblo duro de servir, un pueblo duro, rebelde del corazón, tus ánimos no sean decaídos. Moisés se encontró con este pueblo en esta condición. Moisés se airó. Moisés tiró las tablas y las rompió. Pero también intercedió por misericordia por este pueblo, de que la presencia de Dios no se apartara de ellos. Y eso lo tiene que hacer aquel que Dios ha llamado. No que ore a Dios para que Dios consuma en juicio a un pueblo, para que Dios consuma en juicio a aquel que está en desobediencia, sino como Moisés, que en un momento sí llegó la ira, llegó el coraje, porque tuvo celo de que el pueblo estaba actuando en contra de un Dios que lo había sacado con mano poderosa, de que Dios estaba enviando unos estatutos, unas leyes, unos mandamientos para que el pueblo andara derecho. Pero también asimismo Moisés rectificó y rápidamente, antes de que la presencia de Dios se apartara de ellos, para poder seguir su peregrinaje en el desierto, clamó a Dios y le pidió a Dios que no se apartara de ellos. Hoy en día hay muchos ministerios que Dios ha llamado y ha escogido, y gloria a Dios por eso. Pero estamos viendo ministerios que están siendo, aleluya, llamados e inmediatamente están saliendo, no caminando. Ministerios que no han salido preparados, capacitados para llevar la encomienda por lo cual el Señor les llamó y les señaló, sino que salen corriendo a ejercer sin haber sido capacitados, enseñados, y cometen errores y horrores, donde hoy en día estamos viendo personas que están predicando algo que no está en base bíblica, que están predicando mensajes tan ofensivos. Vamos a decirlo generalmente. Estamos viendo ministerios que no se están preocupando de que la presencia de Dios esté en medio de ellos, que los acompaña donde quiera que ellos vayan. Estamos viendo ministerios que hoy en día han empezado, han subido como la espuma, pero asimismo se han evaporado, porque no han procurado esperar en el tiempo de Dios, en el llamado que Dios les ha hecho, de decirle: ya estás listo, ya estás capacitado, ya aprendiste lo suficiente para ejercer lo que yo he puesto para tu vida. ¿Sabe una cosa? Para Moisés era bien importante que la presencia de Dios andara con ellos. Para Moisés era de suma importancia. Gloria a Jesús. Le enviamos un saludo a vivamosparajesús.org y nuestro hermano presidente, evangelista del Señor, Iván Díaz Santana, gloria a Dios, que está también enlazándonos en esta noche. Dios le bendiga, siervo. Es importante que el ministerio sepa que tiene que andar bajo la presencia, bajo, amén, la directriz de Dios, bajo su aprobación. Vemos que quizás Dios esté usando gente que se están levantando a prisa porque Dios respalda su palabra. Pero mi hermano, estamos hablando de personas que cuando ya están de lleno en el ministerio, terminan cometiendo errores o están afrontando situaciones difíciles dentro del ministerio y están abandonando el ministerio, están cayendo del ministerio, aleluya, están saliendo escándalos porque no estaban preparados para afrontar lo que iban a afrontar. Si Dios no hubiese preparado a Moisés para afrontar este pueblo que era de dura selvi, que era un pueblo terco y rebelde, Moisés quizá hubiese entregado ya el ministerio del liderato que Dios le había hecho, o quizás ya Moisés había, aleluya, tomado el juicio en sus propias manos. O sea, lo que quiero que usted entienda, mi hermano, que el ministerio es importante, de que aunque haya sido escogido y llamado por Dios, entre en un momento de capacitación, de preparación, porque el hombre y la mujer no pueden ir a un campo de guerra
sin haber obtenido un entrenamiento primero. Porque cuando esté en el medio de la guerra y de la batalla, puede morir en medio del campo de guerra. Es importante que entendamos que si fuimos llamados y escogidos, aquel que nos reclutó te dirá el momento indicado en que estás preparado para ejercer el ministerio que Dios tiene para ti. Usted dirá, ¿por qué la hermana trae este tema? ¿Por qué la hermana podrá quizás hablar de este tema? Lo digo por experiencia. Quizás muchos no conocen quién es la hermana Yareli, criada en el Evangelio, 40 años de edad, y no había ejercido un ministerio más de lleno, más en serio, quizás hasta este tiempo. Después que uno pasa un tiempo, un proceso de pruebas y situaciones que te enseñan a saber esperar en el Señor. Hoy en día, todavía yo le digo al Señor, me falta mucho por aprender. Mire, mi hermano, estamos viviendo un tiempo tan crítico, donde tanta gente está saliendo al ministerio sin estar capacitado, sin haber sido instruido por un buen líder que les enseñe cómo tienen que actuar, cómo tienen que resolver las situaciones que se van a enfrentar en este caminar, en su ministerio hablando. Estamos viendo ministerios que ya lo quieren soltar todo, salir corriendo. Y es normal, porque viene el momento, viene la prueba, viene el momento difícil, que a veces deseamos abandonarlo todo. Pero como Jeremías, hay un fuego que arde en el interior que no les permite abandonarlo, sino que ese fuego del Espíritu te da fuerzas para mantenerte en pie y decir, aquí me quedo haciendo la voluntad de Dios. Es importante que entendamos que esto no es del que llega, aleluya, perdón, del que llega primero, sino del que llega a paso seguro. Muchos ministerios que comienzan caminando y terminan corriendo, fatigados en el camino. No sé si usted en esta noche me está entendiendo lo que yo le quiero decir, pero estamos hablando una palabra que el Señor ha querido, gloria a Jesús, traer en esta preciosa noche a nuestra vida. Porque a veces creemos que estamos listos, mi hermano, y cuando comenzamos a ver las situaciones que nos estamos enfrentando, nos damos cuenta, aleluya, que si no hubiésemos tenido una capacitación, una instrucción, una vida llena del poder de Dios, de la presencia de Dios, hubiésemos salido corriendo hacía tiempo. Yo quiero que usted entienda la importancia de lo que es tener la presencia de Dios, aleluya, en medio del ministerio que Dios ha dado para tu vida y para la mía. Nuestro hermano Iván Díaz, aleluya, dice, y es una realidad, porque yo estaba estudiando, amén, el ministerio, ¿verdad? Cómo fue llamado Moisés. Y él dice, Moisés no arrancó hasta los 80 años. Amén. Y hay gente que quieren, amén, sin dejarse preparar por Dios y quieren arrancar. Y esa es la derrota. Y queda una mancha en el evangelio. Mi hermano, esto es una cosa seria. Si antes era difícil servirle a Dios y llevar un ministerio, ¿cuánto más ahora? ¿Sabe una cosa? Hoy yo hablaba en mi hogar sobre ministros que estamos viendo que en un tiempo predicaban que Dios los estaba usando tan poderosamente y hoy en día están predicando otra cosa. Se han torcido y a veces le duele a uno el corazón y uno dice, wow, como Dios usaba a este varón, como Dios usaba a esta mujer, y hoy en día están torcidos, están predicando otra cosa. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque no han procurado el que la presencia de Dios esté con ellos. ¿Cómo? Han dejado de orar, han dejado de escuchar la voz de Dios, han dejado de seguir sus directrices y comienzan a escuchar voces contrarias, voces que les rodean, voces que les dan un consejo
que no va sujeto a la palabra y mucho menos sujeto al Espíritu. Y cuando comenzamos a escuchar voces que no es la de Dios, que es la del mundo, de aquel que también está torcido, de vez de ellos convertirse a nosotros, hay ministros que se están convirtiendo a ellos, que están torciendo esta poderosa palabra. Y cada vez que yo pienso en esto, mi hermano, cada vez que yo pienso y veo este cuadro que hoy en día estamos viendo dentro de la iglesia de Cristo, que se supone que los milagros, que los prodigios que antes sucedían sigan sucediendo ahora, que el celo por la casa de Dios esté vigente como antes, se llena mi corazón de tristeza. Y yo le digo esto al Señor siempre: Señor, no permitas que yo me tuerza. Nunca permitas que yo predique otra cosa que no sea lo que yo sigo predicando desde que te conocí, desde que fui instruida en tu palabra, desde que nací en el Evangelio. Es importante, mi hermano, que nos procuremos el mantenernos, que procuremos, mi hermano, el no dañarnos, que procuremos en mantenernos abrazados a esa fe que un día tú y yo hicimos nuestra, que la aceptamos, que la atesoramos en nuestro corazón, que es la verdad de esta poderosa palabra. Esta palabra es tan clara que te habla claramente de lo que está aconteciendo en el día de hoy y que puede ser un peligro y una amenaza para tu vida espiritual y tu consagración con Dios. Por lo tanto, procuremos mantenernos bajo la cobertura de la presencia de Dios en cuanto a todo lo que hagamos en nuestra vida, aún en nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque si se tuerce nuestro ministerio, mi hermano, como dice nuestro hermano Iván Díaz, sería una mancha más en el cual estaríamos siendo estorbo dentro del evangelio verdadero de Cristo. Mire, mi hermano, hay tantos factores que pueden hacer que un ministerio fracase, que esté fuera de la presencia de Dios. Si te desesperas y te lanzas antes de tiempo, del tiempo que Dios estipuló para tu vida y tu ministerio, estás saliéndote de la cobertura y de estar cobijado de la presencia de Dios. Aleluya. Si estás saliendo antes de ser capacitado y de ser instruido de cómo llevar un ministerio, estás fuera de lo que es el tiempo y de la presencia y de la cobertura de Dios. Yo quiero que tú entiendas, mi hermano, que si no hay una relación con Dios, estás fuera de la cobertura y de la presencia de Dios en tu ministerio. Si no esperas las instrucciones que te da Dios directas en tu intimidad con Él, estás fuera de la presencia y de la cobertura de Dios. Gloria a Jesús. Si comienzas a creer a todo el que dice, así te dice el Señor, cuando tú mismo estás escudriñando que lo que te están hablando y que de parte de Dios no va alineado a lo que Dios habló y estableció para tu vida desde el principio, sino que te están hablando cosas contrarias, estás fuera de la cobertura y de la presencia de Dios. Quiero que entiendas, mi hermano, Dios es un Dios de una sola voz, de una sola palabra. Dios no te puede hablar una cosa hoy y mañana otra. Esto es algo tan elemental y tan básico que a veces se nos olvida. Pero somos demasiado como un dulce, mi hermano. Buscamos como un dulce, como si fuera a buscar un dulce para buscar profecías, para que Dios nos hable, cuando Dios nos puede hablar a nosotros mismos cuando estamos en la intimidad con Él. Yo he experimentado eso, mi hermano. El que yo esté en la intimidad con Dios y Dios hablarme directamente a mí y luego Dios confirmarme a través de un siervo o una sierva de Él. Pero antes, yo he experimentado que antes de Dios hablarme, ya Dios me ha hablado a mí primero. Así es que obra Dios, mi hermano, porque es que cuando Dios habla trae convicción a las palabras que va a hablar a tu vida y estás convencido que vas en dirección correcta. Es importante que la presencia de Dios esté con nosotros donde quiera
y para lo que sea que nosotros vayamos a emprender para el Señor. Moisés tuvo victoria, fue humano, cometió errores, tuvo sus consecuencias, pero ¿sabe algo? Cumplió con lo que Dios le había encomendado. Él fue capacitado, fue instruido por el Señor y le dio las directrices exactas de cómo él tenía que hacer las cosas para que él pudiera introducir a este pueblo a la presencia de Dios. Hermano Iván Díaz dice: hay algo que siempre he dicho, conoces a un Dios, a un verdadero ministro de Dios, porque no duda buscando puestos, no anda buscando puestos, perdón, ni tocando puertas, él mismo. Sí, hermano, eso es una gran realidad. Usted sabe algo, el Espíritu Santo es el mejor promotor que puede tener un ministerio. El Espíritu Santo es el mejor que promueve un ministerio. Ningún ministro debería de estar llamando a ningún lugar para que le abran puertas. Las puertas se abren cuando Dios entiende que es el tiempo y el justo momento de entrar por ella. Yo siempre he dicho que hay 3 puertas que se abren. La que abre Dios, que es la mejor. La que te abre los hombres, que pueden ser puertas donde te puedes encontrar muchas imperfecciones. Y las que te abre el mismo enemigo, para detrás de esa puerta, te tiene una trampa planificada para que tú caigas de la gracia de Dios. Por lo tanto, dice nuestro hermano Iván, los ministros de Dios esperan en Dios y no se apresuran a tirarse al medio. Dios da testimonios de ellos y Él es el que le abre puertas. 100% de acuerdo. No tenemos que nosotros buscar quien nos abra puertas. Dios mismo lo hará. Dios mismo promoverá tu ministerio. Porque si Él te llamó, Él es el que va a abrir las puertas para que tú entres a los lugares que Dios mismo quiere que tú entres. Hay puertas que hay ministros que se están abriendo ellos mismos y Dios no quiere que entren por esas puertas. Por eso luego acarrean consecuencias y luego se preguntan el por qué. Porque no esperaste en que sea Dios quien te abra la puerta. Porque estás más pendiente al beneficio de esa puerta que al verdadero propósito por el cual Dios te puede abrir una puerta, que es por el amor a las almas que necesitan una administración de la poderosa palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Mi hermano, mi exhortación en esta noche es, como dice el tema, que la presencia de Dios es importante en tu ministerio. Si tú entiendes que te has descarrilado un poco del camino que debes de andar y transitar bajo la presencia de Dios, es tiempo que nuevamente, como Moisés, que clamó por el pueblo que se había descarrilado hacia la idolatría, y le digas al Señor: si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. No nos saques de aquí. No salgas sin la cobertura de Dios. No salgas sin la dirección de Dios en tu ministerio, porque vas a acarrear grandes consecuencias. Aún hay puertas que se pueden abrir y como quiera hay que consultar con Dios si son de Dios o si son puertas que el hombre te ha abierto. Hay que tener cuidado. Esto no es a prisa, mi hermano. Esto es bajo la voluntad y que la presencia de Dios nos acompañe a donde quiera que vayamos, para que podamos nosotros experimentar la gloria de Dios manifiesta en nuestra vida y en todo lo que hagamos para Él. Dice nuestro hermano Iván, amén. Y los ministros de Dios son bien perseguidos y sufren. No se le hacen las cosas fáciles, eso es amén. Pero como Dios les pone en alto, gloria a Dios por ello. Dice, tremendo tema, sierva, amén. Para la gloria del Señor, Dios está trayendo una palabra reflexiva en este tiempo. Hacia adelante, Dios la siga bendiciendo para su gloria. Amén. Todo es para la gloria del Señor.
Nos escribe nuestro hermano Moisés López, evangelista del Señor. Dios les bendiga a todos los de la emisora. Les pido oración, ya que actualmente se encuentra en Puerto Rico dando conclusión a unas actividades que él tiene este año y va a estar retirado este fin de semana para que Dios, amén, lo use con poder y le dé la fortaleza. Gloria a Jesús. Así que vamos a estar orando por el evangelista Moisés López. Lo conozco personalmente, fue empleado mío, amén, allá en Puerto Rico y siempre fue un hombre de testimonio. Amén. Y me gozo, amén, porque yo puedo dar fe que Moisés, fíjate, de la edad que él tiene, ahora es que Dios explotó el ministerio en su vida, porque esperó en el Señor. Así que, Moisés, te envío la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu ministerio. Sigue hacia adelante. Me alegro mucho de que esperaste en el tiempo de Dios. No importó la edad, mi hermano, no importa la edad. Lo importante aquí es que cuando Dios te diga, ya estás listo, salir. Si es un poco más joven, gloria a Dios. Si es a tu mayoría de edad, gloria a Dios también. Lo importante es que cuando Dios sepa que usted esté listo, te va a dar aviso de que ya es tiempo. Pero a veces también nosotros atrasamos el plan de Dios en nuestro ministerio, porque desde hace mucho Dios nos está llamando para que nos preparemos para el momento que Él diga ya están listos, y estamos atrasando los planes de Dios en nuestra vida, pero somos nosotros mismos, porque no entramos en capacitarnos e instruirnos a través de su poderosa palabra para salir ya a lo que Dios tiene para nosotros. Así que, gloria a Dios. Para la gloria del Señor hemos traído este tema, mi hermano. No salgas si no es bajo la presencia y la directriz de Dios en tu vida y en tu ministerio. Es importante que lo hagas así, mi hermano. Y sobre todo, guárdate para Dios. Sobre todo, guarda tu humildad. Sobre todo, dale siempre la gloria a Dios en todo lo que haga en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque mientras tú le des la gloria a Dios, Dios te va a seguir poniendo en alto. Pero sabe una cosa, en estos días yo reflexionaba en una poderosa palabra que yo oí a través de un pastor por una emisora de radio que decía estas palabras. ¿Estás seguro que cuando dices por tus labios la gloria es de Dios, realmente lo estás diciendo por tus labios o lo estás sintiendo en tu corazón? Eso es algo para reflexionar. Que cada vez que digamos la gloria es de Dios, sea verdaderamente que salga de aquí del corazón. Que realmente tú entiendas que sin Dios nada tú puedes hacer. Que sin las fuerzas de Dios nada podemos hacer. Esto no es con espada ni con jabalina. Esto es con Espíritu Santo de Dios. Amén. Con poder de Dios. Amén. Con presencia de Dios. Con unción de Dios. Y no se equivoque, no estoy hablando de lenguas ni carreras en el Espíritu. Esas son manifestaciones. Estoy hablando de que la presencia de Dios esté en tu vida. Y que tú seas un portavoz y un portador de la presencia de Dios donde quiera que tú vayas. Dios te bendiga. Vamos a estar orando. Si no hay más peticiones, gloria al Señor, vamos a estar presentando a nuestro hermano Moisés. Amén. Oración. Vamos a estar presentando a nuestra hermana María. Amén. Madre de María Trujillo, que va, amén, nos pide oración, ya que su mamá ha tenido una gran mejoría, mi hermano, en estas oraciones que hemos hecho. Amén. Gloria a Jesús. Por la vida de la mamá de nuestra hermana María, que estaba al borde de la muerte, mi hermano, no le daban horas de vida y el Señor ha preservado. Ella, hoy hablaba yo con ella y me dijo que su madre tuvo una experiencia sobrenatural. Mi hermano, no lo cuento, no me dio permiso, ¿verdad?, de contar la experiencia, pero me impactó porque la hermana María Trujillo estaba orando al Señor para que Dios le diera una experiencia a su mamá y muchos estaban orando y Dios se la dio. Por eso no mengue nuestra fe. Si tenemos familia que no le sirve a Dios, que todavía no tiene la convicción de quién es Dios, oremos que Dios en lo sobrenatural, mientras estamos acá clamando, Dios está tratando con las vidas. Y como hay una promesa de Dios en la palabra, que tú y tu casa le servirá a Jehová, créele, ora por tu familia, porque Dios a la distancia puede obrar por ellos. Así que vamos a estar orando, ya que ellos enviaron una carta al presidente de México para que cubra los gastos médicos, ya que le están dando diálisis y se les ha hecho muy difícil a esta familia. Amén. Pero Dios ha proveído. Ella me ha dado testimonio de que ella no sabe de dónde está saliendo el dinero, mi hermano. No es como en otros lugares que hay planes. Ellos no tienen planes. Ellos están pagando ahí, billete tras billete,
para esas diálisis y Dios ha proveído. Les ha dado la fuerza, eso lo hace Dios. Pero se les ha hecho bien difícil. No deja de ser difícil, mi hermano. Los médicos, los gastos médicos aquí en los Estados Unidos es muy caro. Así que vamos a orar porque si Dios lo está haciendo, lo seguirá haciendo. Pero vamos a orar para que entonces Dios opere un milagro, toque el corazón de este presidente y le cubra, amén, los gastos del gobierno. Así que vamos a orar porque yo creo en que Dios lo puede hacer. Vamos a orar, así que amantísimo Padre Celestial, hemos predicado tu palabra como tal y tú nos la diste, Señor. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra germine en el corazón de todo aquel que la escuchó, a través de Voz Palabra de Vida, a través de Vivamos para Jesús. Te pedimos, Dios mío, que todos los radioescuchas que han escuchado hayan sido ministrados y que ellos entiendan que si tú les estás llamando, que si tú les estás diciendo ya con antemano de que hay ministerios que comiencen a prepararse para el momento en que tú los vas a lanzar, Dios mío, a llevar el evangelio, a llevar esta poderosa palabra y ejercer el ministerio que tú has entregado en sus manos. Yo te pido que tú les ayudes, que tú le impartas sabiduría y que se comiencen a llenar más y más de tu presencia cada día. Como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Que ese sea el anhelo en nuestro corazón. Te pido por Moisés López. Llénalo de tu presencia, llénalo de tu poder y que él pueda seguir, Dios mío, haciendo tu voluntad. Dale la fortaleza para estos días que va a estar retirado, Señor. Enviamos una palabra de fortaleza y de poder sobre tu siervo. Te pedimos, Dios mío, por la madre de nuestra hermana María, tú has hecho un milagro. Tú has comenzado un proceso en ella y tú no vas a terminar, Señor, hasta perfeccionarlo. Te pedimos que tú obres de manera especial, que todo sea para darte gloria y honra de que tú todavía tienes poder para hacer lo que el hombre no puede hacer. Gracias, Señor, porque te servimos y tú eres un Dios de los imposibles. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Amén. Mi hermano, recuerden, el próximo miércoles a esta misma hora, estremeciendo la conciencia por el poder de la palabra, a través de vivamosparajesús.org y a través de vozpalabraDeVida.com. Y está su hermana Yareli López, que les envía un abrazo. Un Dios te bendiga y muchas gracias por su gran apoyo. Siga orando por nosotros. Amén. Porque cuando hay ministerio, mi hermano, asimismo, el enemigo se levanta y no es fácil, pero por la gracia y misericordia de Dios seguimos en pie, haciendo la voluntad. Así que recuerde que este programa y esta servidora siempre le da la gloria al Señor, porque sin Él no pudiéramos llevar a cabo todo lo que estamos haciendo para el Señor. Así que reciba un abrazo, les amo en el amor de Cristo y será hasta el próximo miércoles por este mismo lugar. Amén. Y esta misma hora en este su programa, Estremeciendo la Conciencia, por el poder de la palabra. Hasta el próximo miércoles. Dios les guarde. Quiero sentir